眩しいじゃねえか。いきなりキングは取れねえだろうよ。Hey chicos, ¿cómo están? Estamos a hablar de Moltres de Galar, esta ave tan genial y tan poderosa. Pero antes de continuar no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Y sin más, ¡entra al video! ¿Y si jugamos? Con Lunala y Regidrago. Ok, a Regidrago lo vamos a ignorar completamente. Pero antes del combate, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joel Juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Moltres de Galar. Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Esto sí es un diseño, esto sí es un Pokémon de verdad. Qué hermoso, la cosa más bella que ha creado Galar y Pokémon y nada, y no me importa nada, es bellísimo, es bellísimo. Nuestro querido amigo es tipo siniestro volador, por lo tanto es débil al tipo hielo, eléctrico, roca y hada. Es resistente al tipo planta, fantasma y siniestro, y es inmune al tipo tierra y psíquico. Realmente es una excelente repartición de debilidades. En objetos, para esta estrategia o para este primer vistazo de una estrategia futura, lo podemos llevar con gafas especiales, gafas de protección, vida esfera. Vamos a ver cómo se moldea el meta y a partir de ahí vamos a ir modificando las cosas. Matemáticas, hijo. En naturaleza, lleva naturaleza modesta para aumentar más su ataque especial y que disminuya su ataque físico. En estadísticas base, este Pokémon tiene PS 90 puntos, ataque físico 85, defensa 90, ataque especial 100 puntos, defensa especial 125 puntos y velocidad 90. Son estadísticas bastante buenas, bastante buenas. En habilidad tiene, creo que es la única que tiene, cólera, que aumenta su ataque especial si un ataque le baja más de la mitad de su vida. Y eso puede estar bastante bien. En el reparto de Eve le puse 252 puntos en ataque especial y 252 puntos en velocidad, para ir por lo seguro, por lo menos en este inicio. En equipo, señores, y tenemos de nuevo a John Whimsicott. And his name is John C. Y a Incineroar. Estos dos Pokémon van a hacer estragos en el meta como Pokémon soportes. En ataques lleva Furia Incandescente, que le queda genial, Vendaval, Protección y Maquinación. Y bueno chicos, ya habiendo hablado de él, ahora sí, vamos a darle. ¡Vamos a los combates de práctica! Kore wa kiku ne. ¡Hey chicos! Mi nombre es Joel y bienvenidos Yo estoy aquí súper motivado, inspirado. Dime más puertas, Charlie. Vengo inspirado. Vamos a pelear contra Marcela. Vamos a ver qué tal lo hace Marcela. Como sabrán, estamos en un combate de práctica, porque todavía no podemos utilizar los Pokémon nuevos o los Pokémon integrados hasta el domingo de la próxima semana, creo. Así que por lo tanto, Cinderace, Abduzcan. Vemos a Cinderace de nuevo. Ok, como les mencionaba, en este caso, aunque vamos a comenzar con Gudra y con nuestros Moltres. Voy a iniciar con Gudra porque vamos a utilizar protección con Moltres. Y aquí vamos a utilizar un rayo de ese Zapdos, que me parece medio raro que Zapdos con su concepto sea débil al trueno. Pero bueno, en fin, nada, vamos a utilizar a nuestro Gudra porque quiero ver a qué le hacen focus, a un Gudra o a un legendario. Sabes, yo también tengo algo de científico. Me llama la atención eso, solamente para sacar cálculos para más adelante. Muy bien, como les venía explicando, esta semana vamos a estar teniendo combates de práctica porque obviamente todo el mundo está teniendo combates de práctica porque no se puede hacer otra cosa. Y vamos a darle un primer vistazo a lo que son las aves legendarias, a los regis. ¿Qué pasa con este nuevo, con el meta nuevo? Bien, ya vamos a ver. Cinderace utiliza patada de salto alto y utiliza patada de relámpago. Vamos a ver cuánto le quita. ¡Oh, mierda! Le quitó muchísimo. No mames, casi me cago del susto. ¡Wow! ¡Qué loco, qué loco! Le quita bastante, no me esperaba eso. Y es que lo hacemos más lento y tiene competitivo, así que ahora va a atacar más rápido. Bien, ¿qué pasa? Más adelante, a medida que se vaya desarrollando el meta, vamos a ir sacando quizás estrategias de estos mismos Pokémon, pero mucho más desarrolladas. Bien, Moltres de las tres aves me parece, creo yo, según mi apreciación, es la menos competitiva. Bien, pero sin embargo me gusta el diseño, es súper genial, es un diseño súper bonito. ¡Hermosa! Así que nada, vamos a darle aquí su ataque referencial y vamos a utilizar rayo, pero esta vez contra
contra Cinderace. Vamos a utilizar rayo contra Cinderace como para bajarle bastante la vida y dejarlos a rango para el siguiente turno. Vamos a ver esa patada de salto alto para quién iba. Me llama la atención para quién iba. Bien. Ok, nuestro amigo va a ser Dynamax a Zapdos. Uy. Eso no es una muy buena decisión. Ok, me imagino que al igual que yo, muchas personas están probando y quieren ver cómo se comportan sus Pokémon bajo todas las circunstancias posibles, que es la idea. Pero wow, miren esa poca vida. Bueno, nada. Bote, ok, nos pegó a Moltres y eso está bien. Ok, vamos con Furia Incandescente. Le pegamos un poquito a cada uno. Y Rayo Gudra. Voy a utilizar Cometa Draco, ¿no? Como para matar a esos Cinderace una vez. Pero bueno, no importa. Y su Moltres y su Zapdos acaba de utilizar Maxi Puño a Gudra. Y adiós Gudra. Ok. Fíjense algo súper interesante. Ese Zapdos me parece, de las 3 aves, yo creo que es la más competitiva. Junto a Articuno. De verdad que tiene una muy buena combinación y tiene unos muy buenos ataques de coberturas. Más adelante, creo que mañana pasado va a salir un video de ella. Bien, vamos a utilizar a Flor de Palo, señores. Flor de Palo vuelve. Para los que no conocen, Flor de Palo es el Pokémon número 1 de este canal. Es el Pokémon soporte número 1. And his name is John C. Vamos a utilizar aquí Furia Incandescente y vamos a utilizar Viento Afín. De esta forma vamos a atacar de primero. Creo que debería matar a los dos. Vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a ver qué hace. Furia, ataco de primero. Y a los dos. Listo, señores. Qué buen ataque. De verdad que me parece un Pokémon un poco difícil de llevarlo en este meta, pero siempre y cuando lo sepamos utilizar o lo podamos complementar muy bien, es un Pokémon viable. Lo que es Flor de Palo o Whimsicott, Incineroar se van a poner de moda nuevamente, pero como Pokémon tipo soporte. Hay que tener atención a eso. Ok, nuestro amigo va a sacar un Voltoon, creo que se llama Voltoon, le puso Speedy. Y a un Zacian. Ay, Dios mío. Ay, si no lo veo, no es ilegal. Qué ilegal. Ok, no importa, está bien. Vamos a ver qué hace ese Zacian. Vamos aquí con... Creo que no tengo muchas opciones. Creo que Furia Incandescente es lo mejor para poder pegar los dos. No tengo otra cosa. Y ya tenemos Viento Afín. Vamos a utilizar refuerzo. Pudiésemos utilizar Fuerza Lunar, pero no, vamos a utilizar refuerzo con Moltres para hacerle el máximo daño posible. Furia Incandescente también puede hacer retroceder a nuestro enemigo. Y si hace retroceder a uno, estaría bastante bien. Ok. Y casi matamos a Voltoon. Y queda su Zacian, obviamente. Y Tajo Supremo, que Pokémon tan cerdo, vale. Ok, ¿contra quién? Contra Whimsicott, me imagino. Ok. Y Whimsicott lo para, señores. Whimsicott es un Pokémon y viene con sorpresa. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Viene con sorpresa, poco a poco le voy a ir modificando cosas. Y de hecho, yo creo que viene un video solamente de él con las nuevas actualizaciones, ¿verdad? Que Whimsicott se plantea bastante bien. Para este segundo turno, igualito. Vamos a darle otro refuerzo a Moltres y Moltres Furia Incandescente. Y listo. Vamos a ver. Como le dije, pudiese utilizar Fuerza Lunar, pero no sirve. Prefiero utilizar refuerzo y bajarle un poco de vida Zacian. De igual forma, tenemos en el back a Incineroar tranquilamente. Y tenemos todavía nuestra Dynamax, que creo que no la vamos a utilizar. Ahorita vemos. Vamos. Ok, adiós Voltoon. Y vamos a ver qué hace Zacian. A ver. Y coño, mató a Moltres. Mató a Moltres. Ok, no importa. Moltres lo hizo bastante bien. Súper bien. Y sacamos a Incineroar. Lo que es esta combinación Incineroar Whimsicott es súper genial y súper viable. Esto es una cosa increíble. Estaba conversando con los VIP, por cierto, que el meta se ve un poco más agresivo. Por lo tanto no va a haber tanta redirección como Togekiss o algo. Así que bueno, nada, para este turno no voy a utilizar Dynamax. Incineroar se puede hacer cargo perfectamente con refuerzo y lo mata. De verdad que mi Incineroar es el macho, es un tipazo. ¡Gay! Y nada, vamos con Envite Igneo y pues adiós Zacian. Muy bien, de esta forma acabamos el primer combate. Vamos a buscar otro. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué otras cosas pueden ofrecer
estos combates de práctica. A partir del domingo nos vamos a poner las pilas con combates clasificatorios. Y vamos a otro combate, ¡vamos ya! Estamos en el segundo combate del día. Esta vez vamos a pelear contra Rocking, que también tiene un mono dorado. Por cierto, ese mono y esas gafas se encuentran a finalizar todas las misiones de Nieves de la Corona. Están súper genial, está súper genial. Muy bien, mi enemigo de bien la selección tiene puros legendarios nuevos. Y está genial, vamos a ver. Ok, Necrozma. Ay, si no lo veo no es ilegal. Con Lunala y Regidrago. Ok, a Regidrago lo vamos a ignorar completamente. Eso es un Pokémon que no le veo nada. Y vamos a utilizar aquí Furia Incandescente de nuevo y refuerzo. Esta vez sí vamos a comenzar con Whimsicott o con Flor de Palo. Vamos a darle duro a esos Pokémon. Vamos a utilizar refuerzo de una vez porque yo creo que Moltres bajo estas circunstancias de estos dos Pokémon es más rápido y no necesito Viento Afín todavía. Entonces vamos con refuerzo y Furia Incandescente. Vamos a ver. Necrozma. ¡Se murió! ¡Muérete! ¡Muerte! Eres un enfermo, amigo. De verdad que pelear contra legendarios es aburrido y divertido al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. Ok, Regidrago usó Colmillo Ignio. No me interesa Regidrago, de verdad que es un Pokémon que nulo de verdad. De verdad. Su contraparte Regieleki, de verdad que es muy bueno. Ahí más o menos. Ok, Zapdos. Zapdos otra vez. Zapdos se va a ver bastante, señores. Se va a ver bastante. Nada, vamos a Dynamaxizar. Y vamos a darle un Gigaciclón. Y aquí vamos a usar Viento Afín. Vamos a matar primero ese Zapdos. No sé si va a Dynamaxizar mi oponente, pero vamos a atacar adelante. Vamos a ver qué hace. Porque si a Gudra en el combate anterior le quitó la mitad de la vida. Y Gudra es un Pokémon super bulky. No quiero ver qué hace ese Zapdos contra cualquiera de estos dos. Flor de Palo o el mismo Moltres. Y para evitarnos eso vamos a darle. Vamos a Dynamaxizar y vamos a darle fuerte. Vamos a ver qué hace él. Bien, vamos a usar Dynamax. Miren ese Pokémon. Esto es arte. Este Pokémon es bellísimo. Y Viento Afín, super cochino. Whimsicott se viene fuerte. y Moltres le da Maxi Ciclón. Y adiós Zapdos. Bien. Estás enfermo, Bruce Wayne. Bien, dos legendarios muertos. Bien, esto es Moltres contra todos los legendarios de Galar. Qué genial. Nos boteamos la velocidad, como que si nos hiciera falta ya. No, ya aquí ya controlamos completamente la partida. Vamos a ver cuál es su último Pokémon. Regidrago no me interesa qué está haciendo. Me imagino que está ahí jugando. Vamos a ignorarlo por tercera vez. Y saca a Buzz. Ah, miren. Este Pokémon se llama Buzzwale, Buzdale, Buzalgo. Está súper bueno, Y vamos a utilizar aquí refuerzo. Este Pokémon también se viene en estrategia con él. Me parece un muy buen Pokémon. Pero bajo estas circunstancias yo creo que ya está hecho. Este Pokémon ya no puede hacer tanto. Vamos a ver. Va a Dynamaxizar. Obviamente va a Dynamaxizar a Buzz. Miren eso, qué Pokémon. De verdad que el diseño de este Pokémon está súper bien. Me encanta. Es un muy buen diseño. Y vamos a atacar de primero, obviamente. Entonces vamos a darle refuerzo. Y esto puede ser la partida más corta de este video. A ver, Buzz. Y Buzz no aguanta. Mira ese potencial. Listo, Buzz. Se murió. Muy bien. Ahora nos queda Regidrago. Vamos a ver. Estoy planeando a ver si hago un cambio con Incineroar y ataco por la espalda. Nada, mentira. Realmente no. Regidrago es una decepción total. Pensé que tenía otras estadísticas, así que vamos a ignorarlo completamente. No sé qué hizo. Draco o algo. Pero eso no nos va a quitar nada. Ignoremos a este Pokémon. No hay que ignorarlo. Y ya. Bien, para este ataque, para este turno, último turno, vamos a utilizar un Maxi Sombra y Fuerza Lunar. Sí. Quizá Whimsicott lo mate de primero. Ok, nuestro enemigo se retiró, señores. Combate súper corto, como les decía. A medida que se vaya desarrollando el meta, voy a ir sacando videos, pero en competitivo, a partir del domingo o lunes de la próxima semana. Ahorita vamos a estar puro practicando, a ver cómo se desenvuelven las cosas. Si te gustó este video, no te olvides compartirlo con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Joel Juega. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. De nuevo, oportunidad 2 veces. ¡Chao, chao! Para ser siempre el mejor. ¡Chao!
¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo.